Qué gusto que nos acompañes, Marta. Pues las medidas que ha anunciado el gobierno federal para regresar a una nueva normalidad. Decíamos que la normalidad no va a ser como la conocíamos. ¿Qué lectura le das tú a estas medidas? ¿Qué opinas del semáforo, de los colores que nos van a indicar si podemos irnos incorporando a la vida diaria normal? Me parece, Juan, que es una muy buena estrategia de comunicación masiva la que ha ideado el gobierno a través de la Secretaría de Salud, el utilizar semáforos que todo el mundo conoce su significado. En este caso, en lugar de con 3, con 4 colores, es un indicativo muy sencillo para que todo el mundo tenga una referencia y pueda guiarse en cuanto a cómo deben de ser sus actividades y, como lo han sugerido, debe de llevarse a cabo de una manera ordenada, gradual y con mucha cautela. Creo que así como lo hicieron en otras etapas con el personaje de Susana Distancia, que fue muy conocido y que ha sido de gran utilidad, la utilización de semáforos me parece que es una idea muy adecuada, muy original, y pues ahí vamos avanzando en todo este procedimiento que hasta donde vamos viendo no nos parece que se hayan cometido errores, sino por el contrario, podríamos pensar hasta ahora que la estrategia ha sido la correcta. Marta, algunos gobernadores pues no están de acuerdo con estas medidas y de acuerdo a sus facultades y a lo que ha dicho claramente el presidente, ellos dicen que las van a tomar antes, que van a tomar otras o que de plano no tomarán las que se les indican. ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, dos, por un lado, la del presidente, que ha sido muy enfático en cuanto a decir que no quiere que haya medidas positivas, y lo ha respetado, lo anunció así desde el inicio de la estrategia, y así se ha ido siguiendo. Es apelar a la responsabilidad de cada quien. Por otro lado, el subsecretario de Salud, López-Gatell, también ha indicado que recordemos que los gobernadores son autoridades sanitarias en sus estados y si bien hay una estrategia nacional, hay que tomar en cuenta cómo es la situación de cada entidad y eso lo podría saber mejor el propio gobernador. Ellos también podrían calcular que tendrían unos datos pues no necesariamente igual a los del resto del país, sabemos que los estados van un poco desfasados, así que se entiende, nos parecería que lo importante es que tengan un buen resultado en su gestión y en las sugerencias y en la manera en que convenzan a la ciudadanía de sumarse. Marta, y con respecto a las industrias que de acuerdo a ciertos lineamientos y de cumplir ciertos requerimientos, pues se vuelven esenciales. Estamos hablando en específico de la minera, de la industria de la construcción y de la que ensambla automóviles. Y yendo un poquito más allá, ¿tendrá que ver algo de estas medidas con la relación México, Estados Unidos, Canadá, con la entrada en vigor del TEMEC ya en algunas semanas y pues seguir estrechando lazos con estas naciones y cooperación? Ya lo hemos visto últimamente, está en buenos términos, no nos mandaron los estadounidenses unos ventiladores y todo. Bueno, sí, la relación es muy buena y ha habido una política, se puede decir, del buen vecino. ¿Cuánto habrían querido otros gobiernos haber tenido una relación como la que tiene el actual gobierno con el de los Estados Unidos? Desde luego sí se ha sentido algún tipo de presión por esto de la cadena productiva, el decir que bueno, no nos pueden dejar ustedes desfasados del tiempo que lleve los Estados Unidos, pero recordemos, a ellos les inició la pandemia un mes antes que a nosotros y ahí es donde estaría ese desfase. Sin embargo, también es cierto que el no romper esta cadena productiva pues también influye en el caso de las empresas mexicanas y el que se esté empezando por estas 3 industrias tiene una razón de ser. Por otro lado, la Secretaría del Trabajo, recordemos que ha dicho que casi todas las empresas, casi todas las fábricas acataron las medidas sugeridas por el gobierno. Entonces, si han sido tan cuidadosos en respetar lo que se ha indicado por parte del gobierno federal, podríamos pensar que en el regreso estas 3 industrias a las que estás aludiendo van a llevar a cabo los protocolos, los lineamientos
el poder tener sus instalaciones adecuadas para la protección de los trabajadores, el hecho de estar sanitizando todos los días los espacios de trabajo, por ejemplo, cuidando que ellos no corran riesgo, nos parece que es una buena idea. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, bueno, pues sí, efectivamente nos han entregado ventiladores y todo lo que se le ha solicitado comprar por parte del gobierno López Obradorista al gobierno de los Estados Unidos, pues también habría que ver aquí una justa correspondencia, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor hay un poco de presión, pero no es una presión, diríamos, fuera de tono, en el sentido de que la presión es mundial. Ha sido ya mucho tiempo de esta crisis sanitaria y bueno, pues es el momento del equilibrio para voltear a ver cómo se empieza a resolver la crisis económica. Y sobre esta crisis económica, Marta, ¿consideras que se está caminando por el camino correcto y que es posible una recuperación económica en el mediano plazo en nuestro país en colaboración con otras naciones? Yo creo que sí, desde luego no va a ser fácil porque justamente los especialistas han aludido a que no se había vivido una situación de una crisis mundial como la que tenemos ahora en México y en el mundo desde el año de 1929, desde la Gran Depresión. Entonces, no es que va a ser muy sencillo, vamos a tener que caminar juntos. Es muy bueno tener aliados, es muy bueno saber que estamos por entrar ya con la vigencia del TEMEC, el día 1 de julio. Es muy bueno saber que además de esta renegociación con Estados Unidos y Canadá, también se hizo una renegociación con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Todo esto nos va a ayudar. Creo que todas estas alianzas van a favorecer a México, pero desde luego tampoco podemos esperar que esta crisis se va a superar rápidamente. Es una situación mundial, México no se puede zafar de esta situación de crisis mundial. Pero bueno, pues creo que México está haciendo su mejor esfuerzo. Se desearía que todos los mexicanos se sumaran al gobierno en esta situación complicada. Es un poco pues desalentador que todavía algunos miembros de la oposición insistan en solamente estar atacando cualquier acción del gobierno. Por otro lado, creo que hay más mexicanos que están a favor, apoyando que nuestro país salga adelante. Saldrá adelante de mejor manera y más rápido con las medidas que se han tomado, con las que se protege pues a los que menos tiene, se favorece a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a las medianas empresas, al sector informal, antes que rescatar a los banqueros que sacaban el dinero y que nosotros seguimos pagando sus excesos y sus abusos. Bueno, el apoyo para las pymes, esto ha sido importante. El otro día escuchaba a un empresario decir, es que yo no recuerdo que nos hayan apoyado a las pymes en los años anteriores, en los sexenios anteriores, y esta es la primera ocasión en que hay medidas específicas de rescate a las pymes. Si tenemos en cuenta que ellos representan el 90% de la planta productiva nacional, que ellos sostienen a la planta productiva nacional, por supuesto que es muy importante este rescate. Llama la atención la solidaridad que han tenido los dueños de estas pymes con sus propios empleados, en donde han hecho todo lo posible para no despedirlos. Así que yo creo que el que se estén dando estas medidas a estas pequeñas y medianas empresas es algo muy positivo. Y bueno, dentro de las grandes empresas también hay muchos que se han sumado al gobierno y que han estado apoyando en todo lo que ha sido esta crisis sanitaria. Marta, y vámonos ahora porque se nos está corriendo el tiempo muy rápido, a rápido y furioso. Ya hemos platicado aquí varias veces en qué consistió este fallido operativo y quiero hablar contigo sobre este tema esta noche en referencia a la solicitud que envía el gobierno de México al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que aclare lo sucedido en aquel entonces. ¿Cómo reacciona el gobierno de Trump ante esta solicitud, siendo que se trató de un gobierno de otro partido, de Obama, y que estamos frente ya a un proceso electoral a llevarse a cabo? Y Trump siempre anda con temas electoreros, ¿eh? Bueno, sí, aprovecha el presidente de los Estados Unidos cualquier elemento que pudiera ayudarlo. Rápido y Furioso, pues está dando mucho de qué hablar. Me parece muy puntual la nota diplomática que ha enviado la Cancillería a la Embajada de Estados Unidos en México, solicitándole al gobierno de Estados Unidos que proporcione a nuestro país toda la información. El canciller hizo dos planteamientos. Hay dos escenarios que
podemos solamente contemplar. Uno, que el gobierno de Estados Unidos no le haya informado al gobierno de México, y en ese caso se estaría hablando de una violación de la soberanía mexicana. ¿Y crees que sea así, Marta, de acuerdo a los documentos presentados sobre todo por Dolia Esteves en días recientes, en el que todo parece indicar que sí había miembros del gobierno aquel entonces que tenían conocimiento de este operativo, siendo Medina Mora procurador general de la República en aquel entonces, pues tenía a elementos de esta dependencia tomando cursos en los Estados Unidos sobre seguimiento de trasiego de armas, al mismo tiempo que se realizaba Rápido y Furioso? ¿Consideras que en efecto es posible que las autoridades mexicanas no supieran? Bueno, aparentemente sí sabían, porque lo que está pasando en el caso del expresidente Felipe Calderón es que ya son dos temas muy recientes en los que él aduce no haber sabido nada, ¿no? El primer caso fue el de Genaro García Luna y ahora el reciente del operativo Rápido y Furioso, pero hay declaraciones de testigos y hay declaraciones de exfuncionarios de Estados Unidos en donde aseguran que sí se sabía. Estamos hablando del año 2009 y estamos hablando del trasiego de más de 2.500 armas. Entonces, en caso de que sea el segundo escenario que plantea el canciller Marcelo Ebrard, pues el segundo escenario sería que el expresidente Felipe Calderón sí estaba enterado. Y en tal caso, se constituiría esta acción, el haber permitido este trasiego de armas a territorio mexicano, en una violación o varias violaciones importantes a la Constitución mexicana. ¿Qué pasaría si esto se comprueba? Es la pregunta que nos haríamos, porque pues es un poco difícil de creer que quien se considera al hombre mejor informado de un país, que es el presidente, ya en dos asuntos de importancia diga que no sabía nada, que no estaba enterado. Esto, bueno, pues habría que preguntarle a qué opinan los ciudadanos, pero nos daría la impresión de que tienen un juicio no precisamente muy favorable, que de ninguna manera apoyaría esta versión del expresidente Calderón. Esa pregunta a la ciudadanía, ¿qué opinan los ciudadanos de la administración de Felipe Calderón? Sobre todo cuando ahora quieren formar una fuerza política de oposición, y de esto vamos a hablar en otra ocasión. Marta Zamarripa, muchísimas gracias por habernos acompañado, un gusto como siempre saludarte. Gracias, Juan, igualmente, muy buenas noches.